¿Cuántos quieren escuchar una palabra aparte de Dios? ¿Ahí? Muy bien. Así que vamos a ver el capítulo 3 de esta serie que empezamos ya hace varias semanas. Venimos hablando acerca del secreto de la felicidad. Don't worry, be happy, ¿no? Que Jesús en el Sermón del Monte, Él nos da la clave. En la primera parte del Sermón del Monte, Él nos da la clave, el secreto para que vos y yo podamos vivir más felices en la tierra. Feliz no es aquel que no tiene problemas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado hace un par de semanas atrás? No es el que no tiene ningún problema, el feliz. Feliz es el que sabe lidiar con esos problemas en medio de la tormenta, que se aferra a Jesús. Y hoy vamos a ver el capítulo 3, que se titula Un toque de humildad. Tocarlo al que tenés al lado y decirle un toquecito. Necesitas un toquecito de humildad. Vamos a hablar acerca de lo que la palabra del Señor nos enseña acerca de eso. Veníamos leyendo Mateo capítulo 5, habíamos empezado con el versículo 1, 2, 3, 4, y Jesús viene hablando, ¿no? Felices los que son pobres de espíritu, ¿no? Los que son sencillos de corazón. Y veníamos viendo cada una de estas bienaventuranzas, cada uno de estos secretos de la felicidad. Y hoy vamos a ver el capítulo 5, el versículo 5, que es lo que Jesús dijo acerca de quiénes son más felices. Y dice así, lo que está en violeta lo leemos bien fuerte. Dice, felices los humildes, porque Dios les dará en herencia la tierra. ¿Cuántos quieren tener su casa propia? ¿Viste? Pero dice la palabra del Señor que los que heredan la tierra, en otras palabras, no está hablando de que vas a tener tu casa propia, no está hablando de eso, ¿no? Sino que está hablando de que vos vas a poder vivir de una manera diferente, tranquila, y ahora vamos a verlo en la tierra, pero dice que los que son más felices son los que son humildes. Y mira, porque Jesús está haciendo referencia a un salmo. Es lo que Jesús dice en su sermón de monte que te estaba predicando, y él estaba haciendo una referencia a un pasaje del Antiguo Testamento que está en Salmos. Mira, vamos a leerlo, el Salmo 37, 11. Esto escribió David, y de acá toma Jesús un poco esta idea. Dice, los poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad, ¿no? Jesús toma esta idea de este salmo y la predica en su sermón del monte y dice, los humildes van a heredar la tierra, los humildes van a vivir en paz y en prosperidad. Y muchas veces pensamos que prosperidad es tener mucha plata, ¿viste? Pero no tiene que ver con ese tipo de prosperidad, sino que tiene que ver con una paz integral en el alma y en el corazón, y que vos puedas aprender a vivir, como te enseño siempre, con contentamiento, ¿no? Siendo agradecido por lo que tenemos y soñando con todo lo que Dios va a hacer en nuestra vida, proyectando, viendo hacia el futuro con esperanza. Pero dice que los que van a tener esa prosperidad y esa paz son aquellos que son como humildes, que tienen un toque de humildad, ¿no? Muchas veces creo que malinterpretamos esta palabra o esta idea de humildad. Muchas veces pensamos que humilde, ¿no?, significa débil, o que humilde significa pobre, es de un barrio humilde, es un amigo muy humilde, ¿no? Y asociamos muchas veces la humildad al sentido de pobreza, de escasez, ¿no?, de soso, de falto de valor, de débil. Pero en la perspectiva bíblica, en el contexto en el que David lo habló y Jesús lo enseñó, en la perspectiva bíblica, humildad se traduce como poder bajo control. Decí conmigo, poder bajo control. Alguien humilde, bajo la perspectiva bíblica, alguien humilde, bajo los parámetros del reino de los cielos, de lo que Jesús dijo, alguien humilde no es alguien que es pobrecito, que tiene poco dinero o pocos recursos. Alguien humilde es aquel que tiene poder, que tiene capacidades. Cuando hablamos de poder, es capacidad para hacer algo, ¿no? Que tiene capacidades, pero que tiene esas capacidades bajo control. Es decir, ¿qué significa eso? Y ahí te lo voy a aclarar un poquito más. Mirá, tiene que ver con que el poder no te controla a vos, sino que vos controlás el poder que hay en vos. Y seguime con esta idea. ¿Viste que hay gente que cuando le dan un poquito de poder, un carguito, ¿no?, revelan lo que realmente son? No sé si te pasó, ¿no? De repente tenías un compañero de trabajo que era recopado con vos, era tu compa, todo, y lo ascienden. Y cuando lo ascienden cambia completamente. ¿Por qué? Porque el poder, la posición, tomó control de su vida. No era humilde de corazón, no había humildad en él. Entonces, ¿qué pasó? Y se puso por encima tuyo. Y ahora te mira, de agua abajo, te ningunea. Porque claro, una persona en perspectiva bíblica, una persona humilde es aquel que tiene el poder bajo control, no que el poder lo controla.
Lo hemos visto, ¿no? Lo podemos ver en la política también. Mucha gente cuando llega al poder, el poder que hace lo corrompe. Parecía muy honesto, muy transparente, decía cosas muy lindas, pero cuando el poder llega a su vida y él no tiene el control sobre ese poder, sino que ese poder él lo domina, ¿qué termina pasando? Y bueno, corrupción, las cosas no salen bien y pasan cosas. Porque humilde no es aquel que no tiene, sino que humilde es aquel que tiene algo, que tiene capacidades, que tiene poder, pero que él gobierna sobre esas cosas, que él tiene el control, que no cambia porque ahora tengo algo más. Me ascendieron y sigo siendo la misma persona, sigo tratando de la misma forma a los demás, sigo amando a los demás. Ahora soy líder en la iglesia, ¿no? Y ahora le pisamos la cabeza a todo. No, sigo siendo la misma persona. Mi posición va a hablar mucho de mí. ¿Por qué? Porque va a hablar si yo el poder que tengo está bajo mi control o si el poder me controla a mí. Esa es la trampa de Satanás desde el principio. Ustedes van a ser igual a Dios, le dijo Adán y Eva. Le ofreció poder. Y como ellos no fueron humildes, el poder terminó controlándolo a ellos y entró el pecado, ¿no? El pecado siempre es eso, es esa seducción que viene a nuestra vida diciéndonos que podemos ponernos en el lugar de Dios, que nos sube un escaloncito más arriba, ¿no? Y que nos termina dominando, controlando. El pecado, Pablo decía, el pecado que nos asedia. Este pecado es el mal que no quiero, eso hago. Porque claro, cuando perdemos el control del poder, el poder nos domina. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Muy bien. Entonces, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, dice la Biblia que Moisés fue escrito como el hombre más humilde, más manso de la tierra. Están Números 12:3. No porque Moisés fuera un pobrecito, sino porque tenía control sobre sí mismo, tenía control sobre sus emociones. Moisés había sido puesto como el dirigente, el libertador de toda una nación, de la nación de Israel. Lo sacó de Egipto, ¿no? Dios sobró, Dios le dio poder para que fuera contra Faraón y vinieron las plagas, ¿no? Y de repente ahí abrió el mar con la vara y Dios le dijo y abrió el mar el dos y el pueblo, claro, vos lo veías a Moisés y decías, mira, qué poder que tiene este tipo, habla por el Faraón, Dios lo respalda, hace milagros. Y la Biblia dice que Moisés era un hombre humilde, era el más manso sobre la tierra. ¿Por qué? Porque el poder que él tenía estaba bajo control. ¿Bajo control de quién? Bajo el control del Señor. Él entendía que todo lo bueno que él era, que toda la capacidad que él tenía, no era porque él era un genio, sino era porque Dios estaba respaldándolo, acompañándolo y ayudándolo. Humildad es entender que no me domina, que el poder no me domina a mí, sino que yo sé dónde depositar mi confianza, y en nuestro caso es en Cristo Jesús. Es más, Jesús mismo se describe como manso y humilde. En Mateo 11, 28 y 29, Jesús le dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? A ver, Jesús, Dios mismo, tenía el poder de hacer lo que quisiera. Es más, en una oportunidad, dice que había las personas que estaban tratándolos mal, y vienen Juan y Santiago, dos hermanos, que los titulan hijos del trueno, y le dice, Señor, ¿querés que enviemos fuego del cielo? Fíjate la diferencia entre poder bajo control y poder fuera de control, ¿no? ¿Querés que enviemos fuego del cielo para que los consuma eso? Y Jesús le dijo, no. Nosotros estamos para salvar gente, no para matar gente, ¿no? Jesús tenía poder para mandar fuego del cielo y matar a toda esa gente. ¿Jesús tenía ese poder? Sí, lo tenía, pero el poder no lo poseía, él tenía el control. ¿Viste que muchas veces cuando te dicen algo que no te gusta o cuando te ofenden, te dan ganas de usar tu poder, tu capacidad de decir cosas? Esa lengua filosa, el poder de edad. Y, claro, humilde es aquel que tiene el control sobre sus emociones, que tiene el control sobre las situaciones, no se deja vencer ni superar por lo que esa vocecita dentro de tu mente te dice que tenés que decirle de todo, decirle mandarlo a la casa de su tía, decirle todo lo que te pueda venir. No, este es tu momento, porque si vos no lo decís, después explotás, te hace mal por dentro. Viste que hay una voz que te dice, no, si yo no lo digo, exploto después. No. Poder bajo control. Porque los que tienen poder bajo control viven más felices. No, pero yo no vivo, yo si no lo digo, no voy a ser feliz nunca. No, estás equivocado. Eso es porque el poder te controla. Porque el poder te está hablando dentro tuyo, ¿no? Y te quiere dominar. Ese apetito de tu carne te quiere dominar. Pero la palabra del Señor nos enseña que tenemos que aprender de Jesús. Que él, teniendo todo el poder, él tuvo siempre el control sobre el poder que tenía y el poder nunca lo dominó a él. Porque la diferencia, y este es mi punto principal, la diferencia entre el humilde y el egoísta es que el humilde tiene el control sobre el poder, en cambio al egoísta el poder lo controla. Cuando vos y yo somos egoístas, estamos demostrando
que el poder nos gobierna, nos controla, nuestros apetitos, nuestro yo, nuestro ego, querer ponernos por encima de los demás, querernos sentar en el lugar de Dios, nos domina, nos controla. Es alguien egoísta, que no tiene control sobre el poder. Ahora, ¿sabes por qué? Porque el egoísta es alguien inseguro. Tiene que ¿no? Como validarse todo el tiempo frente a otros y decir, yo tengo, como He-Man, yo tengo el poder, He-Man, ¿no? Cayó el documento, dijeron. Bueno, sus hijos vayan activos. Sus padres digan activos. Bueno, no importa. Ahora, claro, cuando nosotros queremos tener el poder y aflora lo que hay en nuestro corazón, cuando el poder nos controla, ¿no? Y claro, empezamos a lastimar y nos volvemos egoístas. Ahora, cuando tenemos el control del poder, no hace falta validarnos con actitudes, con acciones, con denigrar a otro, con posicionarnos por encima de los demás. Porque somos tan seguros de quiénes somos y a quién tenemos en nuestro corazón. A Cristo Jesús en nuestra vida, que es el que nos valida, que es el que nos da identidad, que es el que nos da seguridad. Cuando vos sabés quién sos en Dios, vos tenés el poder bajo control. No necesitás demostrarle nada a nadie, vos sabés quién sos en Cristo. Por eso David decía en ese salmo, los que son humildes son los que van a vivir en paz y en prosperidad. Por eso Jesús dijo, los humildes son los que van a heredar la tierra, porque vamos a vivir más tranquilos y más felices cuando el poder no nos controla, sino cuando nosotros tenemos el control sobre ese poder. ¿Me va siguiendo hasta ahí? ¿Sí o no? Porque al egoísta el poder lo controla. Por lo tanto, hace cualquier cosa para obtener más poder. Alguien egoísta quiere cada vez más poder, más control sobre su vida, más control sobre la vida de los demás, más control sobre su familia, más control sobre sus compañeros de trabajo. Porque claro, el egoísta tiene hambre y sed de poder. Pero la Biblia dice que vos y yo tenemos que tener hambre y sed de justicia, hambre y sed de la palabra del Señor, ¿no? Es completamente diferente. Y la palabra del Señor nos lleva a ser un lugar opuesto. No a ser egoístas, sino a ser mansos y humildes de corazón. El sistema de descripción vieron que yo siempre le digo que me imagino cosas. Y entiéndanme bien, hermanos, siempre hago esta aclaración. No tomo ni fumo ninguna cosa extraña. Me imagino cosas porque soy creativo, trabajo de eso. Entonces, yo me imagino, ¿no? El poder fuera de control o alguien egoísta como un globo de helio. ¿Alguna vez vieron un globo de helio? ¿Sí o no? ¿Vieron alguna vez un globo de helio? Sí, es un globo normal, como cualquier otro globo, pero en vez de ponerle aire, que vuelve a inflar, le ponen helio, ¿viste? Que si vos tomás un poquito de helio, hablas como las ardillitas. Después. Hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿viste? Cuando vos le pones helio, ¿qué pasa con el globo? ¿Se va para abajo o se va para arriba? Se va para arriba. Cuando vos inflas un globo de helio, y esto es lo que Satanás, el sistema de este mundo hace con nuestra vida, ¿no? Nos infla con algo adentro, ¿no? Nos infla con helio. ¿Y qué pasa? Cuando vos inflás, imagínate que sos un globo inflado, por eso que había un globito ahí en el video, vos sos como un globo de helio y te inflás. Y no solamente te inflás, sino que te empezás a elevar, y te elevás cada vez más, y cada vez estás más alto, más por encima de todos los demás. ¿Y sabes lo que pasa? Cuando seguís elevándote, cada vez hay más presión, cada vez hay menos oxígeno. ¿Y sabes lo que pasa con los globos de helio? Cuando suben, explotan. Y así como explotan, caen. Por eso que la Biblia dice que Dios da gracia a los humildes, ¿no? Y mira de lejos al altivo, que antes de la caída viene la soberbia. Porque claro, cuando nuestro ego se infla, cuando perdemos el control, ¿no? Cuando nos domina el poder, o las capacidades que tengo, lo bueno que soy, o lo excelente que hago las cosas, y me inflo, y subo, y en algún momento se te pincha el lobo, ¿viste? Y cuando se te pincha el lobo, qué doloroso eso, ¿sí o no? Cuando te das cuenta de tu realidad, que te la das contra el piso, y decís, ay, cómo me duele. Si me hubiera dado cuenta antes que no era por ahí, ¿no? Si me hubiera dado cuenta antes que no tendría que haber dicho tantas barbaridades a la gente, porque un día te caes y a esa gente a la que le pisaste la cabeza o por la que te pusiste por encima, capaz que tenías que ir a pedir ayuda. Y capaz que esa persona era un familiar, y era tu papá, era tu mamá, era un ser querido. Y te pusiste por encima y ahora lo necesitas, ¿no? Porque claro, te la diste contra el piso, se te pinchó el lobo. Y muchas veces aprendemos humildad de la forma incorrecta, ¿no? A los golpes, cuando se nos revienta el globo. Ahora Jesús nos enseña, ustedes van a ser más felices, no cuando vayan creciendo y suban rápido, como un globo de helio. Ustedes van a ser más felices y cuando sean humildes, porque ahí es donde van a encontrar paz, donde van a encontrar prosperidad,
donde van a encontrar esa sensación de vivir y de disfrutar de todo lo que tengo sin tener que elevarme. Poder bajo control es eso, no tengo que aparentar, estoy disfrutando lo que tengo, no tengo que ponerme por encima de nadie. Vivo en paz y prosperidad, soy más feliz. ¿Me va siguiendo? ¿Sí o no? Ok, porque en un mundo caído como en el que vivimos, el speech, ¿cuál es? Uno no consigue lo que merece, consigue lo que negocia, consigue por lo que pelea. Y claro, la vida nos va llevando a vivir en un continuo combate con los demás, ¿no? Como si estuviéramos corriendo una carrera contra alguien o contra algo. Y claro, competimos con la gente de nuestro trabajo, competimos con la gente, con nuestros familiares, ¿no? ¿Quién es el mejor hijo? ¿Quién es el mejor padre? Y la vida nos lleva un poco, ¿no? Al sálvese quien pueda, a la ley de la selva. Y es verdad que nuestra espiritualidad es nuestra responsabilidad y cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta, pero también tenemos que entender que hay un otro al lado, ¿no? Que el Señor nos dijo que la Biblia se resumía en dos mandamientos importantes. Ama al Señor sobre todas las cosas y a tu prójimo, que tenés al lado, como a vos mismo. Es tu relación con Dios, es tu relación con los demás. Entonces, poder bajo control es saber en qué posición está Dios, en qué posición estoy yo y qué posición está el que está al lado mío. Y aprender cuál es mi lugar, cuál es mi rol en medio de esta historia, en medio de este viaje. Que yo no estoy por encima del que está al lado. Es como a mí mismo, es amarlo como a mí mismo, es acompañarlo, es desearle el mismo bien que deseo sobre mí. ¿Me va siguiendo la idea? ¿Sí o no? Poder bajo control es entender que no estamos por encima de otros. Eso es humildad, un toque de humildad. Ahora, el arrogante, como te decía recién, se infla como un globo buscando impresionar al mundo, pero termina explotando por la presión y quedándose solo. El humilde, en cambio, pone los pies en la tierra y rinde su poder a Dios y recibe por gracia todo lo que el egoísta persigue en vano. Porque fíjate que dice que los humildes se ganarán la tierra, van a ganarse la paz y la prosperidad o la van a heredar, dice. ¿Qué dice? La van a heredar. Es decir, ¿tenés que hacer mucho esfuerzo? ¿Tenés que pelear con alguien? ¿O tenés que heredarla? ¿Quiénes son los que heredan algo? Pregunta. Un hijo puede heredar, ¿no? Porque, claro, humilde es aquel que se reconoce hijo de Dios. Es aquel que vive bajo los parámetros de su Padre Celestial. No alguien que trata de competir para alcanzar el favor de su Padre Celestial o para alcanzar el favor de este Creador, de ese ser superior que muchas veces creemos que Dios es, sino que tenemos que entender que Dios es un Padre bueno, un Padre amoroso, que lo que Él espera de nosotros es que nos parezcamos un poquito más a Él. Aprendan de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón, que teniendo el poder, que teniendo la capacidad de ponerme por encima de los demás, no lo hago. Jesús dijo, yo no vine para ser servido, sino que vine para servir, para lavarle los pies a los otros, para dar mi vida por los demás. Eso es el poder bajo control, eso es humildad. El entender que las demás vidas importan, que no es solamente la mía y lo que yo quiero y mis sueños personales, sino que Dios nos llamó a tocar a otros, a amar a otros, a alcanzar. Eso es humildad. Y cuando vos vivís en humildad, ¿sabés qué pasa? Heredás la tierra, heredás paz y prosperidad. No estás trabajando para obtenerlo, te viene como recompensa, te viene como regalo, porque hiciste lo que un hijo haría, porque estuviste donde Dios está. Dios le da herencia a aquellos que se reconocen hijos de Dios. ¿Me seguiste? Amén o no amén. Ahora, ¿cómo hacemos? Como que está linda la historia, y de todos quisiéramos tener paz y prosperidad, pero ¿cómo hacemos para vivir con un toque más de humildad, ¿no? ¿Cómo hago para vivir siendo humilde de corazón? Porque el poder bajo el control de Dios va a implicar cosas en las que vamos a tener que desarrollarnos. Hay cosas que sí vamos a tener que aprender, vos y yo, para poder heredar la tierra. Hay una reflexión sobre nosotros mismos y sobre Dios que vamos a tener que hacer. Y quiero hablarte de 3 cosas, rapidito, para que podamos aprender a ser humildes de corazón. ¿Me acompañás? ¿Sí? ¿Me ayudan? ¿Me acompañan? ¿Estamos bien? La primera que te quiero hablar es que vos y yo vamos a tener que rehusarnos a inflar nuestra autoestima. Rehusate a inflar tu autoestima. Porque claro, luego Helio, si vos le metés Helio, se va a inflar y se va a ir lejos. Ahora, hay una actitud que podemos tomar frente a la tentación de querer presentar nuestro ego y de querer agrandarnos y darle lugar a ese sentimiento en nuestro corazón. Hay una actitud que podemos tomar frente a ese sentimiento
o a esa confrontación. Y es rehusarnos a inflar nuestra autoestima. Miren lo que decía Pablo en Romanos 12:3. Lo está ahí en violeta, lo vas a leer bien fuerte si llegás a leerlo. Dice, pasado del privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, dice Pablo, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. No te subas al pony, campeón, campeona. No te creas la gran cosa. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios le haya dado. Dios te dio una medida de fe. Y para evaluarte a vos mismo, no tenés que hacerlo desde la perspectiva humana, desde lo que vos crees, sino desde exponer tu vida a la presencia de Dios. Esa es la medida de fe. Señor, ¿está bien esto que estoy haciendo? Señor, ¿está bien esto que estoy sintiendo? Dios, filtra mis emociones. Porque dice que tenemos que ser realistas. Viste que muchas veces no nos damos cuenta de lo que somos. No somos realistas. Nos creemos más de lo que somos. Otras veces nos creemos menos de lo que somos. Por eso Pablo dice que cada uno tenga la medida justa, ¿no? Que cada uno de ustedes, dice, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas. Ser realistas es rehusarnos a inflar nuestro ego. Rehusarnos a inflar nuestra autoestima. Yo soy el más lindo. Que viste que un poco te vende eso, ¿no? En la vida. Vos mirate al espejo y decís que sos una campeona, sos un campeón, sos bello, sos hermoso. El hombre es como el oso, cuanto más feo, más hermoso, ¿no? Y todas esas cosas. Y claro, y a veces pareciera que tenemos que estar, ¿no? Esta idea que el mundo nos trae, que tenemos que estar validándonos todo el tiempo. Y cuando no buscamos la validación de otros, inclusive nos miramos al espejo para validarnos nosotros mismos. ¿Quién te dijo que tenés que estar validándote todo el tiempo? Porque tenés que ser realista. Porque cuando vos te mirás al espejo y ves tu propia realidad, no es para hundirte, no es para sentirte mal, sino es para tener un punto de partida. Porque decís, yo soy esto, estoy acá, pero no me quiero quedar acá. Quiero seguir creciendo. Eso es ser humilde. El orgulloso dice, nada, yo soy un campeón, estoy acá, fantástico, estoy re bien y voy por todo, me como el mundo, claro, ¿no? Eso es no tener la medida correcta de fe. No es ser realista. El realista entiende que tiene luces y sombras, porque todos, hermanos, todos, aunque queramos ocultarlo, todos tenemos luces y sombras. Todos tenemos áreas débiles en nuestra vida. Ser realista es mirarnos al espejo de la fe y darnos cuenta de que estoy parado en una posición donde hay cosas que están buenísimas en mi vida, pero hay otras cosas que tengo que superar, que tengo que vencer. No me tengo que creer todo lo bueno que soy, ni tampoco bajonearme porque no soy todo esto malo. Aprender a ser realista. Estoy acá, ¿no? Acá estoy parado. ¿Qué voy a hacer con esto? Voy a darle lugar a Dios en mi vida, voy a llenarme de fe para que Dios transforme esto que no está tan bueno y esto que está bueno pueda seguir creciendo. Rehusar de inflar tu autoestima. Aprender a tener la medida suficiente, a ser realista con vos mismo, a mirarte al espejo y a decirle, Señor, ayúdame a ver lo que vos ves, la realidad de lo que yo soy. Dale un codazo que tenés al lado y decirle, no infles tu autoestima. No infles la autoestima y ser realista con tus capacidades, ¿no? Porque las personas humildes se ven a sí mismas. Mirá, esta es una característica. Una persona verdaderamente humilde se ve a sí misma como un servidor de Dios para todos. ¿Me seguiste? Se ve como servidores de Dios a otros. Porque Jesús enseñó esto. Yo no vine para ser servido, sino que vine para servir. Alguien humilde es alguien que pone su vida al servicio de los demás. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo acompañar? ¿Puedo orar por vos? ¿Estás bien? Ay, no, pastor. Viste que a veces, ojo, porque corremos este riesgo, ¿no? Voy a la iglesia para que me oren porque necesito. Y se nos filtra esta idea de que nosotros venimos a satisfacernos nosotros mismos todo el tiempo. Que me den algo, ¿no? A ver qué nos van a dar. ¿Y qué tal si cambiamos nuestra mentalidad y aprendemos de Jesús que nosotros venimos y vivimos para servir a otros? Para alegrarle un poquito la vida a alguien más. Para acompañar, porque no viajamos solos, ¿no? Es parte de nuestra cultura. Para poder acompañar a alguien más. Bueno, poco, siendo realista, porque no somos los mejores, aparte no tenés 35.000 años de cristiano, no tenés las mejores capacidades, o quizás sí, pero con lo mucho, con lo poco que tengas de Dios en tu vida, ¿qué tal si lo pones al servicio de otros? Eso es rehusarte a inflar tu autoestima, ponerte al servicio de los demás. Pero cuando yo sirvo a otros, soy un servidor, soy un mozo de los demás. Les doy comida, los atiendo, hago que se sientan bien.
Viste que a veces parece que los mozos son, ¿no? Parece que no tienen rostro, que no tienen... Pero si el mozo no está, en una fiesta te agarra hambre, ¿no? Y si no tenés nada para tomar, te morís de sed. ¿Es necesario el mozo o no es necesario? Es necesario. Y es necesario que vos y yo, en medio de este mundo, donde hay tanto hambre y sed por la palabra de Dios, por conocer a Jesús, que aunque no tengamos rostro, podamos ser personas que proveen, que ayudan, que acompañan, que le dan de comer y de tomar a otros para que puedan encontrarse con Jesús. Eso es realizarse en la autoestima. Ser humilde es reconocer en qué somos fuertes y en qué somos limitados. Se puede tratar de constantemente mostrarnos a nosotros mismos con la mejor luz posible. Sacarme la foto de este perfil si es algo mejor. O sea, aprender a que no tenemos... Hay una parte que no está tan buena nuestra. Bueno, las cuantas mías, ¿no? Pero aprender a vivir con eso, a lidiar con eso y a poner tu vida al servicio de los demás, ¿no? Porque en un mundo caído, aquellos que reconocen sus verdaderas fortalezas y debilidades pueden encontrar paz al vivir de manera realista. Vos y yo vamos a encontrar paz cuando dejemos de fingir tanto, cuando seamos realistas con nosotros mismos y aceptemos nuestras debilidades y las pongamos en la mano del Señor para que nos transforme. ¿Amén? Entonces, número 1, rehusate a inflar tu autoestima. Número 2, renuncia a la autopromoción, al autobombo. Bom, bom, bom. ¿Qué significa esto? Vamos a leer ahí. Proverbios 27:2. Acaba el polillo, a lo Puti Romero. ¿Pasa o hombre o pelota? Las dos cosas no pasan. ¿Qué lo que dice? Dice, que te alabe otro y no tú. Esto lo dijo el hombre más hoy de la tierra, Salomón. Que te alabe otro y no tu propia boca. Que lo haga un desconocido, no tus propios labios. Porque claro, humildad tiene que ver cuando vos servís a otros, cuando vos acompañás a otros, cuando vos bendecís a otros, ¿quién te va a alabar? ¿El otro o vos mismo? Alguien te va a decir gracias, ¿no? Es mejor que otros te digan gracias por lo que hiciste por mí, gracias por acompañarme. Que vos estés ahí, modo selfie, acá, estoy con mi hermano Cristo que vine a orar por él, estaba re mal, yo oré por él y puse sus manos, ¿no? ¿No? Por eso la mejor forma de ser humilde es renunciar a la autopromoción y no estar esperando la validación de otros y la tuya propia, ¿no? Es dejar de... Porque mira, el corazón de siervo que Jesús tenía es el punto crucial de este segundo aspecto, ¿no? El renunciar a reivindicarnos a nosotros mismos y por nosotros mismos. Jesús no estaba esperando que lo proclamaron rey, Jesús no estaba esperando, él no estaba diciendo por todo. Es más, cuando sanaba a alguno, le decía, no digan nada al principio. Cuando María viene y le dice, dale Jesús, convertilo a Pompino, que toda esta gente de la fiesta, pues bien, no es mi hora, mujer, le dijo la madre, ¿no? O sea, Jesús hasta, él siendo Dios, siendo el más maravilloso, no se hacía autobombo, ¿no? Él hablaba con sus hechos, hablaba con el servicio, ¿no? ¿Por qué? Porque renunciar a la autoproclamación significa dejar de promocionarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque humilde es aquel que usa su poder para ayudar a otros, para promocionar a otros y por consecuencia Dios lo bendice. Escucha bien esto. Cuando vos, en vez de hacerte autobombo, cuando vos en vez de promocionarte a vos, promocionás a otros, ¿qué es lo que hace Dios? Dios te bendice porque el humilde es el que recibe paz y prosperidad. ¿Te das cuenta? Cuando yo soy humilde y promociono a otros y ayudo a otros y bendigo a otros sin hacer autobombo, ¿sabes lo que viene después? Viene Dios y te empuja. Y viene Dios y te levanta. Por eso hay un pasaje que Jesús dijo, ¿no? Es preferible recibir la honra, la gloria de Dios que la gloria de los hombres. Porque si vos recibís el aplauso del hombre, ya recibiste lo que merecías. Es mejor que te aplauda el cielo, es mejor que Dios te recompense a que te recompensen los seres humanos. Por eso lo que vos y yo tenemos que hacer es renunciar a la autopromoción y no estar esperando que otros nos reconozcan. Yo sé que dentro de nuestro corazón todos estamos buscando validación. Sentirnos que alguien nos ve, sentirnos que alguien sabe que hemos hecho algo. Y siempre estamos esperando esa palmada, todos. Yo inclusive, no me creo que me pongo exento de esta condición. Todos estamos en esta búsqueda muchas veces. Pero cuando Cristo gobierna en nuestro corazón y sabemos que se le dibujó una sonrisa al Señor por lo que hicimos, no hace falta que nadie más te aplauda. Vos vivís sabiendo quién sos. No estás ahí infladito, sino que estás en el lugar correcto, parado en el lugar correcto y aprendés a disfrutar. Porque viste que cuando no recibís la aprobación, ¿no? Cuando no recibís hiciste algo bueno, pero no recibiste, ¿no? la validación, te quedás mal muchas veces, ¿no?
no tenés paz, no te sentís próspero, no sentís que sumó algo en tu vida. Ahora, cuando vos estás sano en tu corazón, cuando tenés el poder bajo control, no que el poder te controla, no que la validación de otros te controla. Cuando vos sos humilde de verdad en tu corazón, vos sabés que hay un Dios que te está aplaudiendo del cielo, vos sabés que hay un Dios que te está promocionando, vos sabés que hay un Dios que te está proveyendo de paz, de tranquilidad, de seguridad. ¿Me vas siguiendo? Aquellos que ejercen el poder para beneficiar a otros terminan siendo admirados. Porque ¿qué dice? Que te reconozca a otro y no tu propia boca. Es decir, que el equipo va a ayudar donde otros van a decir, mirá, Dios está haciendo grandes cosas con esa persona. Dios está en su vida, pero no porque vos lo dijiste primero, no, porque yo, o sea, como Dios me usa, hago así, se cae toda esta tía. Qué miedo si eso es eso. A esa iglesia yo no voy. Nada, mentira el chiste, pero la realidad es que tenemos que entender que vos y yo necesitamos sentir la aprobación del cielo, no la de la tierra. Renunciar, si queremos ser humildes, como Jesús lo fue, tenemos que renunciar a la autopromoción. Termino. Número 3. Lo tercero que podemos hacer vos y yo para poder ser más humildes, aparte de rehusarnos y de renunciar, es desarrollar, porque vamos a tener que desarrollar algo, porque si no es todo malo, bueno, no tengo que hacer esto, no tengo que hacer aquello otro, pero hay algo que sí podemos hacer, hay algo que sí podemos desarrollar. Número 3, desarrollar un espíritu, ¿cómo dice? Enseñable. Estate abierto al cambio todo el tiempo. Estate abierto a aprender todo el tiempo. Porque alguien que aprende es alguien que crece. ¿Sí o no? Cuando vos aprendés, por eso te dicen que cuando más años tenés, cuando más grande te volvés, para que tu cerebro no se atrofie, tenés que leer más, tenés que participar en más actividades, hasta tenés que hacer crucigrama. ¿Para qué? Porque con el ejercicio mental, ¿no? Cuando vos más aprendés, cuando tu espíritu es más enseñable, más saludable, vivís en paz y prosperidad, ¿no? Porque desarrollar un espíritu enseñable involucra a un otro, involucra a los demás, a alguien que te enseñe, ¿sí o no? Y ahí eso pone un dedo en la llaga de nuestro ego, ¿sí o no? ¿Qué me van a venir a enseñar a mí? A mí en mis negocios, ¿qué me van a venir a enseñar? Yo ya tengo retaquito. A mí en mi economía, ¿qué me van a venir a enseñar? A mí a orar, ¿qué me van a venir a enseñar? Y yo tengo 48.534 años de cristianos con 25 días, ¿no? ¿Qué me van a venir a enseñar a mí? Ahora, si queremos ser como Jesús, manso y humilde de corazón, vamos a tener que vivir en un constante aprendizaje, porque somos discípulos de Jesús. Un discípulo aprende y aprende. Tener un espíritu enseñable, desarrollar un espíritu enseñable, involucra que haya un otro que me pueda enseñar, estar abierto a la posibilidad a que otro me enseñe algo. El humilde involucra a otros. Escuchá bien esto. Alguien humilde involucra a otros en la toma de decisiones y experimenta mejores resultados y relaciones más profundas. Involucra a otros en su toma de decisiones. En la multitud de consejos, dice Proverbios, en la multitud del consejo está la sabiduría, no opiniones, Porque viste que hay gente que opina a veces de tu vida, lo que tiene que hacer. No estamos hablando de opiniones, estamos hablando de consejos. Personas que vos realmente reconoces, que te aman, que te quieren, que quieren impulsarte en el Señor, que quieren que vos crezcas, que van a inspirarte con una palabra de Dios, un consejo. Bueno, ¿entendés? ¿Qué tendrá para decirme este hermano, este amigo, acerca de esta situación, de esta decisión que tengo que tomar? En la multitud del consejo está la sabiduría. Un espíritu enseñable, desarrollar un espíritu enseñable es involucrar a otros. No. Que nadie se meta en lo que yo tengo que hacer, en las decisiones que tengo que tomar. Se infló el ego, ¿no? Porque yo tengo el control sobre mi vida. Claro, el ego te gobernó y perdiste el control. Y después te la das contra la piedra, ¿viste? Te la das contra la pared 1, 2 veces, mordés la banquina, volcás el auto y das 2 vueltas, te metés el campo, la tranquera, todo mal. ¿Por qué? Porque fuiste una cabezona de que yo puedo con todo. Yo sé la decisión, yo tengo experiencia. ¿Qué tal si vivimos desarrollando un espíritu enseñable, ¿no? Porque el querer tener el control de todo, es el mal de nuestros días. Porque control se traduce muchas veces en orgullo. Yo puedo con todo, yo lo sé todo, ¿no? Querer controlar todas las aristas de tu vida. Tu negocio, tu familia, tus hijos, todo. Tengo que tener el control de todo, ¿no? Y claro, ¿viste? Vos creés que podés con todo, hasta que se te pincha el globo. Cuando se te pincha, viene la crisis emocional,
el estrés, no, tengo que irme de viaje porque no aguanto más. Tengo que alejarme de todos porque no puedo más. ¿Y qué tal si en vez de tanto control y tanto orgullo, empezamos a desarrollar un espíritu enseñable, estar abiertos al cambio, a aprender algo más, a aprender de todo, hasta de lo más pequeño, hasta de los más niños, hasta de tus hijos chiquitos, ver que podés aprender. Vivir en constante aprendizaje hace que crezcas más, no que te infles más, que crezcas de verdad, no que haya un gas dentro de tu vida, sino que haya consistencia en tu vida, que vos puedas vivir con los pies en el cielo, pero con los pies en la tierra, pero con la mirada en el cielo. En cambio de vivir buscando el control terrenal, recordad que Jesús dijo que los humildes van a heredar, no lo que controla, no los que tienen el control. Volvemos ahí a Mateo, que dice, felices los humildes, porque Dios les dará. Dios les dará, ¿no? Dios les dará. El que es humilde, el que involucra a otros, Dios les da. El que tiene el control es el que agarra, ¿viste? Que no suelta. Y cuando vos no soltás, no estás con los brazos abiertos para que Dios te dé. ¿Cuántos quieren más de Dios? Que Dios los bendiga, que haga algo bueno. Pero si vos seguís agarrando el control de tu vida, el control de tu familia, el control remoto de todo, estás ahí agarrado. Y Dios te dice, pero yo te quiero dar, abrí los brazos, ¿no? Y vos decís, no, Señor, suélteme el control de todo. Está bien, mandame todo lo que necesito, pero esto déjamelo a mí, ¿no? Y a veces vivimos tan agarrados que no nos damos cuenta que estamos imposibilitándolo a Dios para que nos pueda dar mucho más. ¿Qué tal si vivimos con los brazos más abiertos? ¿No? Con un espíritu enseñable, abiertos al cambio. No creyendo que ya tenemos el control y que sabemos todo, porque los humildes son los que sueltan y dejan que Dios les dé. Les dé más sabiduría, les dé más visión, les dé más claridad, más de la que hoy quiero. Pero yo no tengo claridad, pero Dios puede darte más. Si vos no soltás esto que te estoy agarrando, Dios nunca va a poder darte más. Más amigos, más familia, más sueños, más visión, más corazón. Porque el orgulloso, ¿no? El orgulloso nunca va a pedir ayuda, ¿no? Quiere tener el control, vive luchando por tener el control, nunca disfruta. No es yo sé cómo hacerlo para alcanzarlo, es yo soy hijo y porque soy hijo lo alcanzo. No es porque yo peleé o porque yo luché, sino porque yo heredé. Aprender a ser hijos de Dios es la clave. Los humildes poseerán la tierra, dice el Salmo 37:11, y vivirán en paz y prosperidad. ¿Sabes qué significa eso? Significa que el reino de los cielos venga a la tierra. ¿Viste que oramos, Señor, que venga tu reino? Que suele el Señor así, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como es en el cielo. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? Que el cielo venga a la tierra, que vos puedas vivir en paz en la tierra y prosperidad. Así como se vive en el cielo, que hay paz y prosperidad. Que no te preocupes por nada, como aprendimos la semana en los grupos. Que oremos por todo y seamos agradecidos en toda circunstancia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar sus pensamientos y su corazón en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, van a vivir en paz y prosperidad. Aquellos que se reconocen hijos, aquellos que se reconocen discípulos, que siempre están aprendiendo, que están soltando para recibir todo lo que Dios tiene para su vida, que están soltando el control porque reconocieron que no pueden con todo, pero que Dios sí puede con todo eso que vos y yo no podemos. El secreto de la felicidad radica en ser humildes de corazón, en tener el poder controlado y no que el poder te controle a vos. Que Jesús pueda ser el Rey y el Señor de tu vida. ¿Cuántos quieren ser humildes? Mansos y humildes como Jesús. ¿Te parece que haremos? Pues te pidamos orar.